En el anterior capítulo de Toaru, Touma le dio una paliza a Aureolus con toda su furia, y Steel dio el brutal golpe final. Ya terminó todo. Continuamos con Parte 9. En ese momento, en una cierta residencia de estudiantes, o más bien, en una bañera de cierto estudiante, la niña Index, que está cuidando la casa, intercambia miradas con el gato callejero Sphinx. Este gato calicó, que parecía que era un gato doméstico, no tiene una linda personalidad. No persigue una bola de estambre, continuamente se refugia debajo de una mesa incluso después de llamarlo por su nombre, le quitaría la comida de otras personas cuando comen. El último punto es realmente una cosa muy seria. A Index, que tiene un apetito voraz, es significativo que Kamijo Touma sea su cocinero. Parece que ella lo tiene que entrenar. Después de haber decidido dejar de darle un tratamiento gentil, ahora está luchando contra el gato calicó que está cubierto de burbujas. En una nota al margen, Index leyó a través de una elaborada explicación de Kamijo sobre cómo utilizar el suministro automático de agua caliente en el baño, y con cautela se las arregló para hacerlo funcionar. Pero, ¿dónde fue Touma? Hay algunas preguntas en su mente. La primera es lo que le dijo durante la conversación. No es porque Kamijo dijo que solo quería probar si el teléfono funcionaba bien, pero que Kamijo haya dicho tan fácilmente que lo olvide. Incluso después de haber comido su pudín. Hablando de eso, es lo mismo para este gato que está cubierto de burbujas de champú y teniendo todo el pelo parado. Básicamente, Kamijo no hará nada que no le guste. Incluso si sabe que no hay otra manera, si realmente no quiere hacerlo, va a pensar otra manera de resolverlo. Kamijo ni siquiera luchó en contra de esas dos cosas que no estaba de acuerdo. Eso es realmente muy raro. Después de haber tomado la decisión, Index asiente con la cabeza. Ella sale del cuarto de baño y se pone su hábito de monja a la iglesia andante. En el pasillo, antes de que ella abra la puerta, ella se da cuenta que incluso si ella quiere interrogar a Kamijo, tiene que saber primero dónde está. Por supuesto, llamar a Kamijo no es una opción. Para ser honesto, Index no sabe cómo funciona el teléfono en absoluto, y dado que el teléfono residencial de Kamijo tiene una función de fax, hay tantos botones que Index no sabe cómo empezar a usarlo. ¿Podría dejarlo pasar? Justo cuando Index está a punto de volver a la habitación, de repente ve algo. Hay algo que se parece a una tarjeta de tarot pegado en la pared. Esa es la impresión que usa el mago rúnico Steel Magnus. Index mira fijamente a la tarjeta sin ver. Algo definitivamente va mal. Definitivamente, dejo a un lado a Index para hacer frente a algo él solo. Index recuerda. Hace unos días, se encontró con esa adolescente que no tenía ningún sentimiento. La desesperación y ansiedad que siente Index la hace estar muy inquieta. Correr. Ella solo puede correr. Por suerte, Index tiene el conocimiento de los 103.000 grimorios en su mente. Ella conoce el funcionamiento de la magia de Steel. Las runas requieren magos para proporcionarles continuamente mana y mantenerlas. Por ejemplo, cuando un alma se pierde, habrá algo delgado, como un hilo, que une el alma y el cuerpo. A pesar de que Index no puede usar magia, puede rastrear el maná, por lo que no se perderá. Index sale al campo de batalla sin siquiera cerrar la puerta. Ella no sabe que este acto traerá consigo el mayor problema. Iniciamos con Capítulo 3. El maestro se ha apartado del mundo como un dios deus ex machina. Parte 1. Steel Magnus se dirige al nivel superior del bloque norte de los 4 edificios. Tal vez Kamijo, que fue enviado como cebo, está atrayendo muchos más enemigos de lo que él pensaba, mientras que Steel prácticamente no enfrentó resistencia. Se ocultó por completo, comprobando todas las entradas de los cuartos secretos, y analizando la situación en los interiores. Parece que la Deep Blood y Megami Aiza no fue encarcelada en el interior. Después de revisar toda la suciedad y restos de maná dejados atrás en la entrada, no importa si se trata de la parte frontal de la moneda o de la parte trasera de la moneda, pareciera que nadie ha entrado. No hay nadie alrededor, subordinados, soldados o incluso Aureolus. Tal ambiente definitivamente no es como el de un preso que quiere escapar en cualquier momento. Si eso sucede, las cosas son mucho más complicadas. Eso significa que Megami Aiza no fue encarcelada, pero ¿por qué estaba dispuesta a ayudar a Aureolus César? Si ese es el caso, parece que tiene que hacer frente a esa terrible capacidad desconocida de Blood Deep. Maldita sea, ¿por qué la gente con poderes son tan difíciles de manejar? Pensando en ello,
Steel de repente piensa en aquel niño que fue enviado como señuelo. Para Steel, será indoloro, aunque ese niño muera. Desde el principio, Steel le dijo que no era su aliado, y dejó en claro que ese lo está usando como escudo. Pero cuando el niño fue empujado hacia abajo, aún se veía como que si fuera traicionado. Esa expresión que demuestra que apuñalado por la espalda. Steel definitivamente lo atacó con la espada de llamas en su primera reunión, e incluso después de haberlo arrastrado a este campo de batalla mortal. ¿Por qué ese niño lo ve como un camarada? Esto hace que Steel se inquiete. Aunque es solo un pequeño pinchazo, Steel se siente incómodo por alguna razón. Maldita sea, ¿por qué son difíciles de manejar los Spurs? Sin embargo, Steel comienza a bajar por la estrecha escalera de emergencia. A pesar de que es un pensamiento sin sentido, ya que trata a ese niño como cebo, no será capaz de convencerse a sí mismo de que no tienen ninguna relación. La poca humanidad que le queda a Steel está discutiendo. No entiendo, ¿por qué estás tan ansioso? Una voz helada se puede escuchar desde atrás de Steel. Steel se detiene. Estaba avanzando por la escalera de emergencia. Si alguien pasó junto a él, seguramente lo habría notado. Si es así, ¿por qué hay alguien detrás de él? La voz del hombre se siente como alguien que apareció de la nada. Poco a poco voltea la cabeza. Él sabe lo que ocurrirá si se permite que el enemigo se coloque detrás de él sin que él lo sepa. Y la persona que está allí es HM. El juego se termina aquí. Así como la puesta del sol color naranja se mezcla con la noche púrpura, Index llega enfrente a Misaba Cram School. Aunque parece normal, eso hace que sea aún más extraña. Index fue rastreando al propietario de las runas en la residencia de estudiantes. Sin embargo, el rastro de maná que fue dejado atrás, se corta en la entrada de ese edificio. Básicamente, este edificio es claramente normal, sin embargo, si buscamos la palabra anormal, las respuestas son claras. Por ejemplo, como la gente tiene maná, este mundo tiene poder. Los cristianos llaman a este poder como bendiciones de Dios, formando la Golden Dawn, una organización que creó el plan maestro de la magia occidental y que llamaron Telesma. Pero en términos de la lengua correspondiente, el más cercano debe ser la geografía y astronomía de Feng Shui. Como su nombre indica, hay un pulso que forma a todas las fuerzas y los flujos en el mundo, como los vasos sanguíneos que se extienden por todas partes. Es como de qué forma el maná en el ser humano está formada de la fuerza vital, es algo como gasolina refinada del petróleo crudo. Del mismo modo, las fuerzas en todo el mundo no son demasiadas poderosas, pero la esperanza de vida de las estrellas planetarias no se puede comparar al de un ser humano, por lo que este poder es mucho más grande que el maná humano. Pero a través de un templo o capilla, para convertir este poder en las fuerzas planetarias, una gran cantidad de energía será generada. Este poder que llena este mundo como el aire, la gente común, incluyendo magos, no pueden sentirlo. Solo los magos especialmente entrenados o maestros de Feng Shui pueden ver la fuerza. Sin embargo, no hay tal fuerza en esta pila de 4 edificios frente a ella. Aunque el poder del mundo es normalmente imperceptible como el aire, una vez que éste sea aspirado, la respiración será imposible. Es lo mismo aquí, Index se siente algo extraña, algo que no se puede comparar. Es como una torre de muerte que fue cortada en cubos, creando la lápida más grande del mundo. Tal vez esto es para evitar que el maná se escape del interior, pero esto es demasiado. Aunque la mano derecha Kami-Jou es algo que puede destruir el poder del mundo, todavía no es tan grave. Si el poder vuelve a la tierra como las hojas caídas, puede formar parte de la vida, una destrucción sería parte de la naturaleza. De esa forma, antes que Index se diera cuenta que su iglesia andante fue destruida, ella no se dio cuenta de esta destrucción de la armonía con la naturaleza. Pero la torre mágica es diferente. Es como talar un bosque a través de métodos destructivos, formando una ciudad de piedra y acero. Es un espectáculo desagradable de la urbanización. ¿Por qué no se dio cuenta el mago rúnico? Tal vez sea porque el mago rúnico es una máquina de refinación de una gran cantidad de maná. Es como la gente que está acostumbrada a comer cosas pesadas, sus lenguas no pueden diferenciar el más pequeño cambio en el sabor. Pero Index no puede afinar maná. Por lo tanto, ella puede sentir claramente este cambio en la luz. Esto no es un límite para evitar enemigos invasores, es un límite para evitar que los enemigos se escapen. HM, es como las pirámides de Egipto. La monja blanca murmura mientras pasa a través de las puertas automáticas. Ella no tiene ninguna razón para regresar. Es porque se trata de un lugar tan anormal que tiene aún más razones para llevar a ese muchacho de vuelta.
En el momento en que ella entró, ella siente que el ambiente es diferente. Se siente como estar caminando bajo el sol y entrar a una tienda con el aire acondicionado muy fuerte. La calle animada y tranquila es ahora un campo de batalla a sangre fría con la ominosa presencia de la muerte que se impregna. Y eso no es una falsa sensación. De lo profundo de la amplia sala, en la pared cerca de los ascensores, hay un caballero muerto que está usando las herramientas romanas católicas. Index se acerca con cautela al caballero y lo observa. La herramienta del caballero armadura fundida está impregnada de magia que puede absorber los ataques físicos. Sin embargo, como el énfasis principal es centrarse en la defensa, la debilidad de este equipo es que es aún más incapaz de resistir los ataques mágicos, pero esta armadura fundida fue destruida por un ataque de fuerza física de gran poder, por lo tanto, alguien obviamente ignoró tal atributo. O es que esa persona no sabe nada acerca de la magia, o es una persona realmente loca. Por supuesto, el solo buscar en este edificio que parece la tumba de un faraón, se puede decir que el primero no puede ser verdad. Si ese es el caso, esto será problemático. Los que pueden destruir la armadura fundida de los católicos romanos a través de la fuerza física, son los que pueden llamar a los arcángeles o los especialistas en la fabricación de golems de metal. No importa qué posibilidad sea, no puede dejar que ese muchacho esté aquí. Para un aficionado que ni siquiera sabe nada de magia, es suicida irrumpir en este edificio. En este momento, parece haber algo discrepante. Index se gira, y hay un tramo de escalera de emergencia al lado del ascensor. Parece ser el sonido de algo que se arrastra, y el sonido de una respiración pesada. ¿Quién está? Antes de que pudiera preguntar quién está ahí, eso saltó fuera de la escalera de emergencia. Esa cosa no puede ser llamado humano, ni se le puede llamar un objeto. Esto se debe a que ya no es un ser humano. La parte inferior del cuerpo fue desgarrada, el brazo izquierdo se lo llevó el viento quién sabe dónde, y el lado derecho de la cara está hueca. Incluso el lado izquierdo restante está quemado hasta carbonizarse. Una cosa que todavía puede moverse, posiblemente no puede ser llamado un ser humano. Solo la mitad de la cara que fue quemada se sigue moviendo. Aunque parezca increíble, se parece a una cabeza que está inclinada y está pensando acerca de algo al mismo tiempo. Cuando Index estaba pensando en algo realmente sin importancia, esa cosa utiliza una mano para sostenerse y se prepara para volar por encima. Sin decir nada, la cosa vuela de inmediato, e Index solo puede dar marcha atrás frenéticamente. Sin embargo, Index tropieza con el caballero y cae. La cosa parece que está a punto de aterrizar en Index. En este momento, explota. Una voz de hombre duro se puede escuchar en este espacio helado. De repente, la pared en el ascensor es arrancada como una puerta de papel, y la mano de un hombre llega desde el interior. Esta gran mano que parece que está cogiendo una bola, está agarrando la cabeza de esa cosa que fue carbonizada. Entonces, enfrente de Index, que está tendida en el suelo, el cuerpo de esa cosa explota como lo declaró el hombre. Es como ceniza bien reunida fuera aplastada. ¡Pac! Esa cosa comienza a mostrar 3 grietas en su cuerpo, y comienza a dividirse en bloques. A continuación, se divide en copos de nieve, y antes de que aterricen en el rostro de Index, se desvanecen en el aire. ¡Abierto! Otra vez la voz se puede oír desde las puertas del ascensor que fueron arrancadas desde dentro. El ascensor de metal retorcido que no debería estar abierto en realidad se abre. Adentro hay un mago que utiliza las fuerzas del entorno para convertir en realidad sus propias palabras. No me digas que... Frente a una Index llena de perplejidad y hablando entre dientes, un hombre alto y delgado sale del ascensor, mirando más bien indiferente. Su pelo verde peinado hacia atrás, está usando un traje occidental blanco de fabricación italiana, alto y con zapatos de cuero. Ha pasado bastante tiempo, pero no creo que te acuerdes de mí. Inevitablemente, no puede recordar el nombre de Aureolus César, pero para mí debe ser algo de suerte. El hombre que parece estar hablando casualmente tiene numerosas marcas de mordidas en la frente que se parecen a las picaduras de mosquitos. Acupuntura, una técnica de curación oriental, que no se ve bien en un occidental. Sin embargo, ese no es el caso. Por ejemplo, el fundador de la organización occidental mágica, la Golden Dawn, le encantan las ideas budistas. Pero incluso si no lo recuerdas, debo decir lo que tengo que decir. Ha sido bastante tiempo, Index. Parece que te olvidaste de mí. Estoy muy contento de que no hayas cambiado. La mano del hombre se extiende hacia la perdida Index, bloqueando sus ojos. Esta mano era la mano que aplastó a esa cosa, que puede ser llamada humano o monstruo. Aún así, Index todavía no se puede mover. Ella dice,
No, no me digas, El Dorado, Ars Magna. El hombre responde con una sonrisa amable. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.